Como ya saben, si tienen alguna pregunta a través del área de Session Question and Answers. Y a continuación dejo con ustedes al director de Grupo Colmenares, Enrique Berrueta, quien impartirá la sesión Aprendiendo con todo el cerebro. Un aplauso, por favor. ¿Dónde le cambio? 1, 2, 3, ¿se oye? Buenas tardes, calurosa tarde. Dos cositas antes de empezar la sesión. Una, vamos colgados de tiempo. Entonces, les voy a pedir de gran favor, vamos a tratar de terminar 7:15, ¿no? Entonces, yo voy a acortar un poquito mi sesión. Oscar también hará lo propio para que podamos salir solamente con 15 minutitos de ajuste. Bien, esta charla o las ideas que quiero compartir con ustedes o que voy a tratar de compartir rápidamente con ustedes, tiene que ver con algo que quizá todo el mundo ya sabemos, o ya conocemos, o ya lo hemos oído. Y además está pésimo el título, porque aprender con todo el cerebro, como si hubiera unos que aprendieran nada más con un cachito, ¿no? O nada más con la parte de adelante o la parte de atrás. O sea, pues siempre vamos a aprender con todo el cerebro, no hay manera de que no sea así. Entonces, la charla más bien tiene que ver con cómo le vamos a hacer o cómo podemos hacer para aprovechar lo que ahora la ciencia nos ha enseñado o lo que ahora sabemos que antes quizá no sabíamos. Voy a tratar de hablar de estas tres cosas, ¿no? Hablar un poquito de madurez neurológica, hablar de atención y memoria, que ya Emilio en la primera charla habló bastante del tema, por lo tanto ya avanzamos, y vamos a hablar sobre la dominancia cerebral. ¿Por qué sabemos tantas cosas ahora que antes no sabíamos? En 1989, en Estados Unidos, hubo un par de científicos que metieron una iniciativa al gobierno americano para que declarara la década de los 90 como la década del cerebro y le metiera lana al presupuesto para que se hiciera investigación en serio en el tema de neurociencias. Entonces, realmente, pues, hombre, el primer dibujo de un cerebro lo tenemos con los egipcios, ¿no? Hace muchos años. O sea, el tema sí se ha estudiado, pero realmente se pudo estudiar en la década de los 90. Y además se juntó con dos elementos bien importantes, que es todo lo que era el desarrollo computacional y todo lo que tenía que ver con la imagenología. Con lo cual, hemos podido en los últimos 20 años descubrir cosas que antes no se sabían y que no se podían saber inclusive, pues porque todavía no había los recursos para saber lo que ahora sabemos. Esta caricatura que les pongo aquí es para que primero cuestionemos qué significa ser normal, porque no existen cerebros perfectos. El cerebro de cada quien es el cerebro de cada quien y se ha desarrollado de una manera muy particular. ¿Qué significa ser normal? Y entonces tenemos esta grafiquita de aquí. Lo normal, pues es lo común, ¿no? Seríamos decir que lo normal es estar aquí en medio. Y el que no está aquí, pues, que anda por acá, pues ya no es tan normal. Esto tiene mucho que ver con el primer tema que vamos a ver, que es la madurez neurológica. ¿Qué significa tener un cerebro maduro? Sí, en preescolar este es un tema de todos los días, la madurez. Es que no ha logrado la madurez. Y luego en la adolescencia es otro tema, es bien inmaduro tu hijo. Y luego hay otros que luego se pasan de maduros, ¿verdad? Pero, ¿qué significa madurez? ¿Y qué significa madurez del cerebro? Y aquí me parece que es el primer reto importante. 1, no hay cerebros perfectos. 2, una tarea del educador es ayudar a los niños y a los jóvenes a tener una mayor madurez neurológica, porque una mejor madurez neurológica ayudará a poder aprender más y mejor. Tenemos 3 elementos para conseguir la madurez neurológica, que si te falla uno, te pasa, ¿no? Les puse ahí una, si se ve la imagen, es una
es una silla de 3 patas. ¿Qué pasa cuando en una silla de 3 patas una está más corta que las otras? Empieza a fallar. Entonces, si tú tienes que estar sentado, pues empiezas a hacer equilibrios. Lo mismo pasa en el ser humano. Si tu cerebro no jala bien, ¿qué vas a hacer? Hombre, primero capaz de que ni te has enterado que no jala bien. Miren, por ejemplo, un tema, integración sensorial, 5 sentidos. ¿Quiénes de ustedes tienen problema de la vista? Levántenme la mano. La mitad, más o menos. ¿Quiénes se han hecho exámenes de la vista? Todos. Y la mitad ven mal, ¿ok? ¿Cuántos se han hecho exámenes del oído? Una cuarta parte. ¿Cuántos tienen problemas del oído? Pues todos los que se han hecho estudios. Y los demás que piensan que oyen bien, ¿cómo saben? ¿Quién se ha hecho un estudio del sentido del tacto? ¿Quién se ha hecho un estudio del sentido del gusto? ¿Por qué? Fíjense, la vista, el sentido de la vista, de los 5 sentidos, es el único de los 5 que solamente puedes ver de menos. En los otros 4 puede ser de más o de menos. Tú puedes oír de más o oír de menos. Tú puedes oler de más o de menos. Tú puedes sentir de más o de menos. Y la vista solamente de menos. Y la mitad tienen problema. Entonces, ¿qué? ¿De lo demás estaremos re bien todos? Hombre, esto ya nos da una pista para enterarnos de que el cerebro que cada uno de nosotros tiene no está tan bien. Pero ¿qué hace uno si no oye bien? ¿Qué hace uno si no le funciona el sentido del tacto? Compensa, busca la manera de adecuarse, ¿no? Hace equilibrio en la silla de las 3 patas. Y solamente es el primer tema. Potencialidad corporal. ¿A quién le gusta bailar? Todo el mundo. ¿Quién baila bien? Pero bien, o sea, ¿no? Pues, ¿y a quién le gustaría bailar bien? Pues a todos. ¿Y por qué no bailamos bien? ¿Por qué? ¿Quién podría venir aquí y dar un salto mortal? ¿A quién le gustaría poder hacerlo? A todos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos falta controlar nuestro cuerpo. Nos falta potencialidad corporal. Equilibrio metabólico. ¿Quién tiene problemas con las harinas? ¿Quién tiene problemas con los lácteos? ¿Quién tiene problemas con el azúcar? ¿Quién es super fit? ¿Quién tiene sobrepeso? Todo funciona, todo tiene un problema metabólico, todo nuestro organismo, somos lo que comemos, ¿les suena? ¿Y a poco no quisiéramos estar todos super fit y super sanos y super healthy y super todo? ¿Y por qué no somos? Y si no, entonces, ¿qué hago? Pues yo como soy medio gordito, ahora quiero aprender a bucear. Porque dicen que los gorditos flotamos mejor en el agua, entonces ahí sí voy a poder tener agilidad, ¿no? Si no, ve a los hipopótamos. Madurez neurológica es un tema. ¿Qué tan maduro está tu niño? ¿Qué problema tiene? ¿Dónde tiene el problema? Si el chavo no aprende bien, ¿por qué? Primero vámonos a la causa. ¿Será que no escucha bien? ¿Será que no ve bien? ¿Será que siente de más? Tengo un niño que es súper peleonero. Nada más se le acerca a alguien y le suelta un golpe. Hombre, ¿no será que tiene hipersensibilidad táctil? Y la pobre criatura, a ver, ¿han ido a la playa? Sí. ¿Se han ido a solear y a quemar? ¿Se han quemado? ¿Y qué pasa si estás súper quemado y llega la persona que más quieres en este mundo y te dice, hola mi amorcito? ¿Qué le dices? Quítate, sácate de aquí. Porque tienes hipersensibilidad en la piel. Imagínate que así vivieras. Y entonces llega alguien y te da una palmada porque te quiere mucho, pues sientes que te está agrediendo. Entonces hay que analizar qué pasa con la integración sensorial. Primero, qué pasa con si funcionan los sentidos. Luego, qué tan bien potenciados están y
Y el tema de la nutrición, importantísimo, importantísimo. Hay que comer bien y hay que saber qué comer. Hay comidas que sirven para descansar y hay comidas que sirven para activarnos. Hay comidas que producen serotonina para dormir y hay comidas que producen dopamina para estar bien prendidos. La atención, vamos a meternos ya con la atención. ¿De qué es producto la atención? Que ustedes puedan ponerme atención a mí ahorita y que no estén parados como aquellos señores de allá atrás que no pueden aguantar estar 20 minutos sentados porque tienen un problema de potencialidad corporal, está clarísimo. El que no tiene problema de potencialidad corporal está sentadito sin moverse y sin problemas, ¿no? O tiene hipersensibilidad táctil y entonces está muriendo de calor. ¿De qué depende que ponga atención? ¿La voluntad o la madurez neurológica? ¿De que le funcione bien el cerebro o de que le eche ganas? Hombre, la realidad es que es el 80-20. Una persona que tiene estos problemas es más difícil que ponga atención. Hombre, la voluntad es importante. O sea, ahorita ustedes le están echando ganas, me están escuchando, están tratando de no distraerse. Están haciendo un proceso autoconsciente de atención. Pero si les falla el cuerpo, si les falla el cerebro, aquí van a tener que ponerle mucho más energía. ¿Y qué pasa cuando le pones más energía a algo? Te cansas. Por eso a los hombres nos cuesta mucho más trabajo lavar los trastes que a las mujeres. Porque la cantidad de energía que tenemos que poner es distinta que la que ponen ustedes. A ver, en eso pues sí, me van a echar carrilla. Bueno, a los hombres nos cuesta menos trabajo cambiar una llanta. Si tenemos que cambiar la llanta del coche, a ver, ahí sí ya no se rieron, ni dijeron nada, ni echaron carrilla. Bueno, memoria. Y aquí en la memoria me voy a dar prisa, voy a hablar de 3 cosas rápidas. La retención, la mnemotecnia, el agrupamiento, el corto y largo plazo. O sea, ya habló Emilio de la importancia de la memoria, por lo tanto, ya no voy a defender la necesidad de la memoria. Tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas de memoria. Qué bueno. Ahora, hay muchas maneras de aprenderse las cosas de memoria. Fíjense, esta es la típica gráfica de la retención en lo que dura una clase. O sea, el momento de mayor retención es al principio de la clase, luego en medio ya no tanto, y al final un poquito más. ¿Qué hace la mayoría de los profesores, sobre todo de secundaria y preparatoria, al principio de la clase? Toma lista, pierde el tiempo, y es cuando más atención le pueden poner. Entonces ya cuando los logró medio tranquilizar, ya están acá, ya se le perdieron. Hay que entender esto, ¿no? Que hay unos momentos de retención mejores que otros. Si aquí le parto esta gráfica también en minutos, esto puede ser 2 horas o 20 minutos. ¿Y qué pasa si yo hago una clase con pedazos de 20 minutos? Pues voy a estar teniendo curvas de retención. Vaya, le estoy ayudando al cerebro a aprender más fácil. Por ejemplo, ya no les pongo la de apréndanse toda la lista, pero si yo les pidiera ahorita que en 10 minutos aprendieran esta lista de memoria, es muy probable que las que tengan 10 palabras me las pudieran llegar a decir. Pero en cambio, si yo les dijera, tienen 10 minutos para hacer una historia con estas palabras. Hagan una historia. Entonces me habló mi papá por teléfono de que se iba a ir en avión, pero yo dejé el coche en el garage. Empiezas a hilar las palabras. Aprenderte eso va a ser mucho más fácil retenerlo que de la otra forma. Apréndanse de memorias estas letras. Se van a tardar un rato y seguramente van a fallar. Pero no si te digo que te aprendas estas palabras. Entonces yo puedo, son ejercicios de mnemotecnia simples, ¿no? O sea, tengo que aprenderme 10 cosas, haz un acróstico con la primera palabra y entonces ya te la sabes.
Bueno, son estrategias para que nuestra memoria esté mucho más activa. Esta grafiquita ya todo el mundo la conoce, ¿no? Seguramente, que es la capacidad de retención dependiendo del tipo de actividad que tengas en tu clase. Hombre, una lectura retienes el 10%, ya si es audiovisual el 20%. Claro, si yo estoy enseñando y aplicando lo aprendido, pues olvídate, aprendo el 90% y lo retengo. O sea, el que más aprendió de esto que estamos hablando soy yo al preparar la sesión. Ya terminé la segunda parte. O sea, primera parte, madurez neurológica. Segunda parte, atención y memoria. Hay que facilitar el sistema para que mejore la retención y para que mejore la atención. Y luego, esto de aprender con todo el cerebro. Es interesante saber qué partes tiene el cerebro. Todo el mundo las conoce, pero cada una tiene una función y sirve para algo, ¿no? El lóbulo frontal es donde está el pensamiento, el razonamiento. Además, es peculiar el lóbulo frontal porque además no puede ser muchas cosas a la vez. Miren, vamos a hacer un ejemplo. En su pierna, traten de hacer este movimiento. ¿O cómo era? Ya sé. ¿Sí? Trátenlo de hacer en su pierna. Síganle. ¿Cuánto es 25 por 25? Síganlo haciendo, no tienen por qué dejar de hacerlo. Contéstenme. 25 por 25, bueno, 25 por 2. 100. ¿Qué fue lo que le pasó al cerebro? ¿Qué fue lo que le pasó? Ya pueden dejar de hacer el movimiento. ¿Qué fue lo que le pasó a su cerebro? El frontal, que es con lo que uno piensa, como el movimiento que estamos haciendo es un movimiento no automatizado, lo estamos haciendo con nuestro frontal. Estamos concentrados en el movimiento. Entonces, cuando les digo que el frontal lo utilicen para otra cosa, 25 por 25, ya no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. El frontal está diseñado para hacer una a la vez. Y en los hombres ni se diga. Una y una, o sea, no dos, ni una y media, o sea, ¿sí? El lóbulo temporal, aquí tenemos todo el tema de la audición, el lenguaje, el occipital, aquí está todo el tema de la vista, el cerebelo, está toda la automatización de los movimientos, el parietal, está toda la integración sensorial. Ahí pasan estas cosas. Pero también es una maravilla el cerebro, es súper meleable. Si se pierde un pedazo, otros pueden agarrar las funciones. O sea, el tema es la plasticidad cerebral es una maravilla. Hombre, con sus más y sus menos, ¿verdad? Pero básicamente así están las funciones. Por eso, claro, si un día un niño tiene un accidente, se pega en esta parte de la cabeza y te dice que no está viendo bien, córrele al hospital. O sea, tiene una lesión en el occipital y por lo tanto no está viendo bien porque ahí está la vista. Hay otras funciones ya en la parte de adentro. Miren, siempre se los digo, ya me lo han oído muchos. Pongan sus manos así. De este tamaño es su cerebro. No se me agüiten. No piensen que era más grande que eso. Entonces, lo partes, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y en medio hay una serie de estructuras que también tienen funciones. ¿De acuerdo? Estas, por ejemplo, el ganglio basal controla muchos de la secuencia de tareas. Por ejemplo, las mujeres lo tienen más desarrollado que el hombre, el ganglio basal. Por eso a las mujeres les cuesta mucho desconectar actividades. Y en cambio a los hombres, no. Por ejemplo, si una niña llega con su mamá y le dice: mamá, me voy con mis amigas y regresando guardo mi ropa y hago la tarea, lo que va a pasar es que va con sus amigas y regresando guarda su ropa y hace la tarea. En cambio, si el hijo le dice lo mismo a la mamá, lo que va a pasar es que regresando va a ver la tele. O sea, le va a costar más trabajo desconectar. Esto es la parte negativa, pero la positiva, digo al revés, es la parte positiva. Pero la negativa es que a veces no te puedes dormir porque no puedes desconectar. Porque tienes que ir a sacar la ropa que está en la lavadora para que no se apeste, ¿no? Y mientras no hagas eso, no vas a poder descansar.
El cerebelo ya lo dijimos, el hipocampo, importantísimo para la memoria, la amígdala, importantísima para la emoción. Ahí ya me tengo que ir. Ahí dice 5, no seas malo. Bueno, de modo. Bueno, déjenme decirles esta última. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿les suena conocido o no? Bueno, pues eso no es verdad. No hay derecho y izquierdo, ¿sí? Hay dominante y no dominante en el mejor de los casos. Y además tampoco es tan lineal. Porque esto, los últimos neurólogos han descubierto que no es así. Este es el hemisferio, o sea, esto funciona de manera más holística en el cerebro. Sin embargo, las funciones sí son un poquito diferenciadas y vale la pena tenerlo claro. Por ejemplo, hemisferio izquierdo o dominante, hemisferio derecho o subdominante. El izquierdo es el análisis, el paso a paso, es lento. El derecho es el responsable de la síntesis, de la información global, del pensamiento flexible. Este es el responsable de la reflexión y no es todo el hemisferio del cerebro, es el frontal, ¿sí? Frontal izquierdo, frontal derecho. Este es el pensamiento racional y el otro es el pensamiento creativo. Ahora, esto no es tan importante que sea así como matemático. Ahorita, ¿qué están usando? ¿El frontal izquierdo o el derecho? ¿Cuál están usando? El izquierdo. El derecho, ninguno. No, sí, algunos estarán usando. Al menos con el derecho se están acordando de la foto. Y esas sí se van a acordar de ella. ¿Quién sabe de lo que dije? Pero igual de la foto sí. Bueno, esto es cuando está estresado. Déjenme ponerles un ejemplo práctico. Díganme, ¿quiénes son 5 de los principales generales del ejército trigarante? Bueno, 4. Bueno, 3. Bueno, 2. Bueno, ¿quién era el mero mero del ejército trigarante? No me digan que no saben. Iturbide. Perdón, todos ustedes, menos aquí los señores que están aquí enfrente porque son españoles, todos ustedes hicieron un examen en primaria y anotaron ahí quién era el ejército trigarante. Ahora sí, díganme quién eran los 5 principales guerreros de las guerras de las galaxias, del imperio. No, esos no son del imperio, bueno, de los otros. Obi-Wan, ¿quién más? Luke Skywalker. Ándale, todo el mundo se lo sabe. Perdón, ¿cuántas horas estudiaron los integrantes del ejército trigarante? Seguro más de 10. Y les costó trabajo. Y en cambio, ¿qué esfuerzo pusieron para aprenderse los nombres de los de las guerras de las galaxias? Déjenme enseñarles un videito, rápido. No, ya no, se los voy a enseñar. Bueno, véanlo, es una niña de 2 años, se llama Lily. No vale la pena, pero bueno, a ver, échale, porque ya estoy sobre el tiempo. Le estoy quitando tiempo a Oscar, o sea que ya me está aquí echando de patadas, o sea. De 2 años. Más de alguno no sabría dónde estaba. Bueno, sí sabemos. A ver, ¿qué pasó en esta niña? ¿Es una niña sobrehumana? ¿Superdotada? Los papás se han dedicado
20 horas al día a enseñarle los países y el mapa? ¿Por qué aprende tanto o tan fácil? Jugando, pero tiene 2 años. ¿Cuánto tiempo se tardó? Muchos de nuestros alumnos en octavo o noveno grado no se saben los países del mundo. Aprender con el hemisferio derecho o el hemisferio no dominante es la mayoría de las cosas que sabemos las aprendemos así. Las menos cosas las aprendemos de manera simultánea y estática. El problema es que en la vida el 80% es a través del hemisferio derecho y el 20% es a través del hemisferio izquierdo. Así es en la vida. Las cosas que tú sabes, las sabes más por hemisferio derecho que izquierdo. ¿Y qué hacemos en la escuela? El 80% de lo que enseñamos es a través del hemisferio izquierdo. Secuencial, ordenado, estructurado, teórico, no práctico. Y el 20% es del otro. Por eso, claro, a los niños les encanta ver videos. Los videos se entran derechito al hemisferio derecho. Bueno, mi conclusión final. Estudiar anatomía y funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso es tarea obligada de un profesor. Tenemos que saber cómo funcionan los neurotransmisores, tenemos que saber qué partes están involucradas, cómo aprovechar más una que otra, cómo funcionan los sentidos, etc. Generar condiciones que faciliten el funcionamiento del cerebro en los alumnos. Oxigenación, activación, etcétera, etcétera. Aprovechar los descubrimientos de las neurociencias. ¿Saben quién sí sabe de neurociencias? De veras, y lo ha aplicado, pero bien. El marketing. O sea, ellos saben cómo hacer que compremos más. Y mueven nuestro cerebro y nos traen la atención. Hombre, deberíamos de saber los educadores mucho más que los mercadólogos. Y enseñar con metodologías que aprovechen el potencial del aprendizaje del cerebro. Muchas gracias. Demos un gran aplauso, por favor, a Enrique Berrueta, y a continuación